Buenas tardes, chicos. Pues bueno, ya prácticamente hemos avanzado por ahí un poquito con todos estos intermitentes o con todas estas intermitentes que hemos aprendido en esta parte en materia de criminología, ¿no? Prácticamente. Criminología, medicina forense y la parte pues más importante que yo alcanzo a ver pues es cómo nosotros pudiéramos aplicarla. Muchas veces para nosotros es como que muy importante entender cuáles son las formaciones estructurales que se llegan a dar o que se llegan a percibir como parte de. Muchas funciones estructurales e incluso estructuradas que se llegan a dar también tienden o también forman un cambio, ¿no? Que este cambio en realidad nosotros lo vemos como la parte de eh, pues de la criminología o criminalística, ¿no? Que son cuestiones diferentes y esta parte nos lleva a nosotros a entender cuáles son las características que debemos de entender. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día esta parte nos lleva o nos determina un cambio, ¿no? Un cambio en la manera de entender lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos incluso analizado como parte de una estructura jurídica. Y prácticamente esa estructura jurídica lleva y conlleva un cambio formacional en lo que nosotros hemos estado viendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día la criminalística, ¿no? Lo que hace es tratar de entender cómo funcionan las cosas, cómo se dieron o cómo se llevaron a cabo ciertas funciones y ciertos parámetros dentro del ámbito estructural dentro de una acción. Esas prácticamente esas acciones que nosotros pudiéramos determinar o que nosotros pudiéramos formalizar, también tienden a crear o también nos dicen a nosotros qué tanto nosotros pudiéramos encontrar como parte de un desvío formacional, como parte de una estructura que se encuentra dentro de, pero que nosotros tenemos que analizar dentro de esas funciones a realizar esas funciones que nosotros, que en realidad como abogados no nos toca, eso que nos quede claro, pero sí es una función que conlleva o que determina un cambio simple dentro de. ¿Por qué hablamos a lo mejor de un cambio simple, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de las situaciones que nosotros presenciamos como parte de una acción va a estar regulada en función de. Muchas veces nosotros hemos tratado de entender cómo pasaron las cosas, cómo se dieron las cosas, pero no nos queda claro. Y esa parte o esa función general, nosotros la tendríamos, ojo, la tendríamos que explicar. Pero ¿por qué no la explicamos? Eso es bien simple, pues porque como abogados muchas veces hemos distorsionado esta parte de la acción o hemos determinado esta parte de la acción en relación o en función a lo que nosotros estamos tratando de trabajar. Y ese tipo de características, chicos, o ese tipo de funciones que nosotros tenemos, también van a verse reguladas como parte de, y esas acciones que son reguladas, muchas veces nosotros lo tenemos o se aplica como parte de un método científico, y ese método científico pues únicamente nos va a servir para poder dar el análisis y el realce de ciertas evidencias. ¿Qué quiere decir? Vamos a regresar al mismo punto, ¿no? Que hemos visto desde un principio. Para nosotros es muy importante entender qué características tiene, qué conlleva una acción para realmente dar una prioridad sobre lo que nosotros conocemos sobre la justicia. Y esa parte, chicos, o sí, esa función, esa parte que nosotros hemos logrado entender, también me lleva de la mano para que podamos dar un análisis específico con lo que se llega a tener, con lo que nosotros pudiéramos alcanzar a tener. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, pues porque pues muchas veces para nosotros es muy importante entender cómo garantizar, ¿no? Cómo podemos garantizar una estructura social precisa. ¿Para qué?
pues para poder dar o para la obtención de la justicia. Muchas veces a nosotros no nos ha quedado claro cómo funciona en realidad. Nosotros tendríamos que generar o nosotros tenemos que determinar un punto de partida. Ese punto de partida únicamente se determina como parte o en relación a. Y esas funciones, chicos, quedan establecidas dentro de las mismas características que nosotros ya hemos analizado. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día todas las estructuras funcionales o disfuncionales tratan de generar o tratan de entender si realmente son parte de, si realmente se puede generar esa estructura. Y esa estructura muchas veces cambia en comparación a. Y tú vas a decir, bueno, profe, pero ¿cómo se van a estar comparando ciertas cosas o ciertas características que yo aún no entiendo? Ah, bueno, pues eso es bien simple. Cuando nosotros logramos entender o nosotros logramos formalizar un cambio con, también es muy importante que logremos buscar ese equilibrio. Y muchas veces, chicos, ese equilibrio del cual yo les estoy hablando, muchas veces procede a obtener ciertas funciones, funciones con estructuras, funciones que a nosotros nos tienen que llevar o que a nosotros nos dan un cambio en todo lo que nosotros estamos viendo, un cambio en todo aquello que nosotros pudiéramos incluso formalizar como parte de. Pero también quiero que ustedes entiendan que la mayoría de las situaciones van a estar reguladas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de las situaciones van a estar o siempre van a pasar por alguien más. ¿Quién va a ser ese alguien más? Bueno, pues nosotros ya sabemos, ¿no? Que tiene que pasar por una fiscalía, tiene que pasar por a lo mejor hasta por un meritorio, pero la mayoría de las formas y la mayoría de las situaciones siempre van a estar denegadas. ¿Por qué? Eso es muy simple, porque nosotros no tenemos esa libertad de potestad, esa formación de potestad en donde cada uno de nosotros tiene una regulación con. Y entonces, como no tenemos una regulación con, también vamos a poder decir que la mayoría de las formas y la mayoría de las características van a estar emitidas como parte de una investigación y esa investigación tiende a determinar qué es lo que nosotros buscamos. Ojo, no necesariamente tratas de entender una acción, simplemente tratas de averiguar cómo es que sucedieron las acciones, cómo es que nosotros pudiéramos ayudarnos a aclarar esta justicia. Pero la criminalística, como toda ciencia, chicos, pues tiene un fundamento, ¿no? Ese fundamento, pues prácticamente es averiguar la verdad, pero también tenemos cuáles son los objetivos. Vamos a regresarnos un poquito para que podamos entender, chicos. ¿Qué quiere decir? Ok, ¿cómo yo voy a poder generar relativamente un paro de justicia? Bueno, primero tenemos que entender que la criminalística pues, es la rama forense dedicada al estudio y análisis de la evidencia física. Ojo, nada que yo me pueda sacar de la manga. Bueno, a menos que trabaje por ahí en la fiscalía, ¿no? Pero si no, es nada que yo me pueda sacar de la manga para que esto realmente pueda funcionar. Muchas acciones, chicos, que a nosotros pues nos llega a sobrepasar como abogados, es que para nosotros o nosotros no tenemos esa fiabilidad de los hechos, ¿no? De las acciones. Y como no tenemos esa fiabilidad, chicos, pues muchas veces tenemos que recurrir al sistema de peritaje. Un sistema de peritaje por medio del cual el día de hoy yo me atrevo a decirlo, pues que está amañado, ¿no? Pero muchas formas y muchas características aún nos pertenecen a nosotros como abogados. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros, en teoría, nosotros logramos fundamentar todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros empezamos a actuar. Y la parte más importante, ¿no? Como es que nosotros, pues, logramos hacer valer una función dentro de la fiscalía. Para eso nos sirve a nosotros la criminalística. Ojo, ¿cuál es el objetivo primordial de la criminalística? Pues no es otro más que atender las necesidades sociales y que estas necesidades sociales puedan encontrar justicia.
Estas necesidades sociales de las cuales pues, nosotros hemos estado hablando o hemos venido hablando a partir de ciertos funcionamientos rigurosos, si lo quieren ver así, ciertas características rigurosas, pero que también nos han ayudado a funcionar como parte de estas funciones de las cuales yo les estoy hablando. Yo les decía, es una etiqueta de justicia. ¿Qué quiere decir? Pues que me va a ayudar a resolver a lo mejor por ahí algún delito, algún crimen o como ustedes lo quieran llamar, pero también me tiene que ayudar a generar una parte formacional dentro de la estructura social que nosotros conocemos como justicia. ¿Y por qué lo digo así, chicos? Bueno, pues porque muchas veces para nosotros es como que o hemos dejado de lado, ¿no? Si lo quieres ver así, esta función de la, pues de la estructura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ya no buscamos justicia, a lo mejor ya lo que estamos buscando es resolver un asunto y ese resolver un asunto me lleva de la mano con esta misma impartición, esta misma formalidad. Que yo le doy, claro que yo le voy a dar esta formalidad, pero también quiero que tú entiendas que la mayoría de las circunstancias, perdón, pueden estar apelables. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente yo voy a encontrar pues esa justicia, ¿no? Pero sí es muy importante que alguien me pueda ayudar o que alguien me pueda dar esa estructura de formación, esa estructura en donde cada uno de nosotros cambia y cada uno de nosotros logra repartir o incluso impartir la parte de la justicia. ¿Por qué, por qué muchas veces, chicos, a nosotros se nos hace un tanto complicado como abogados? Y hay que llamar las cosas como son. Se nos complica, chicos, porque la mayoría de nosotros lo único que hacemos o buscamos una referencia o tratamos de entender una referencia. Y de eso no se trata, chicos. Se trata de que a nosotros realmente nos pueda dar una función periférica de la acción que sucedió. Ojo, ¿por qué lo decimos así, esta acción periférica? Bueno, pues porque al final del día, a mí no me consta, chicos. Al final del día, yo nunca voy a poder entender qué fue lo que pasó en el momento de la acción, en el momento del delito, incluso en el momento en el que nosotros estemos trabajando con. ¿Por qué no lo vamos a poder entender? Es bien simple, pues porque nosotros no estuvimos ahí, chicos. Porque para nosotros únicamente tenemos como la parte de la fiabilidad, lo que me está repartiendo o lo que me está diciendo a mí mi cliente. Yo no tengo, ¿no? Y hay que decirlo así, nosotros como abogados, pues no tenemos una decisión clara con lo que realmente está pasando, pero sí podemos generar o sí podemos hacer ciertas formalidades de trabajo, formalidades con las cuales nosotros hemos venido ya trabajando, pero también necesitamos entender que la mayoría de las circunstancias van a estar infundadas sobre lo que mi contraparte logra entender. Es por ello que el objetivo de la criminalística es entender qué fue lo que pasó en el momento en el que se dieron los hechos. Nada más, chicos, ¿vale? ¿Cómo nace la criminalística? Bueno, pues ha evolucionado desde los métodos rudimentarios hasta las técnicas más avanzadas, ¿no? Ya dentro del laboratorio. Este desarrollo de la criminalística, pues ha permitido una mayor precisión en la investigación criminal, ha integrado todos los avances tecnológicos habidos, ¿no? Y los nuevos enfoques científicos, pues ayudan a un sistema judicial, ¿no? ¿Para qué? Pues para que realmente la sociedad pueda sentirse un poquito más protegida y la sociedad pueda entender qué es lo que está realmente o qué es lo que realmente sucedió en ciertas acciones. Muchos de nosotros tenemos como que esta parte paralela o esta parte funcional dentro de. ¿Por qué, chicos? Bueno, pues porque al final del día, cuando esta empieza a avanzar o esta empieza a determinar, también se crea un cambio con. ¿Qué quiere decir? Pues con un paradigma, ¿no? Una resolución que logramos entender, una resolución que pudiéramos incluso atender, ¿no? Como parte de. Y eso, chicos, eso a nosotros nos deja, como abogados, nos deja un poquito más tranquilos porque ya estas resoluciones ya están pendientes de, y este tipo de resoluciones buscan
la generación y la alteración formal de una circunstancia. ¿Qué quiere decir? Pues de algo que yo pudiera entender, que yo pudiera generar, pero que hasta el momento pues no he encontrado una relación con. Este tipo de formas, chicos, este tipo de características muchas veces genera o tiende a determinar un cambio relacionado a. Este tipo de cambios, chicos, o este tipo de formalidades buscan una realidad alterna, buscan el entendimiento de. Estos prácticamente, todos estos entendimientos de los cuales yo les estoy hablando, chicos, tratan de tener una figura pragmática. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que buscan, aparte de cómo sucedieron esta parte de los hechos, también busca el entendimiento relacionado a. Este tipo de circunstancias, chicos, muchas veces tratan o buscan que los cambios, que las relaciones que se den dentro de tiendan a entender si realmente la justicia ha dado en el clavo o si la justicia no ha funcionado como parte de. Este tipo de características dentro de esta evolución, chicos, nos dice a nosotros como personas qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que nosotros necesitamos y la parte más importante, qué es lo que yo estoy tratando de generalizar como parte de. Dentro de un desarrollo o dentro de un cambio, eh, pues viene arrastrando, ¿no? Un sistema de justicia que a mí me tiene que dar como parte importante, como parte de la importancia, yo les decía. ¿Por qué? Pues porque no podemos analizar lo que dijo Pepito, no podemos analizar lo que dijo Juanito, no, yo necesito una prueba objetiva y científica. ¿Para qué? Pues para que realmente podamos encontrar esa verdad en un caso, ¿no? Hay un autor muy importante de la crimi, que es Garófalo, y Garófalo nos decía, bueno, si tú tratas de entender el proceso judicial, estás cometiendo un error muy grande. ¿Por qué? Porque a ti no te interesa el proceso judicial, a ti lo que te interesa es la verdad. Prácticamente, chicos, él nos está diciendo o él nos habla de la correcta interpretación de las evidencias, ¿no? De todas esas circunstancias que se dan dentro de una fiabilidad, si lo quieres ver como una fiabilidad rigorista, te la compro, ¿no? Pero también tienes que entender que la mayoría de las circunstancias que se generan, pues no están basadas, o mejor dicho, no estaban basadas en. Y el día de hoy nosotros podemos encontrar, chicos, prácticamente un equilibrio en todas y en cada una de las partes. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya nosotros podemos entender o nosotros podemos generalizar hasta cierto punto qué es lo que está sucediendo, cómo yo lo voy a poder entender. Y esos puntos, chicos, de partida muchas veces van a estar relacionados a lo que tú tratas de entender o de responsabilizar con. Ese tipo de circunstancias van a estar veladas o están formadas dentro de las mismas realidades. Incluso si lo quieres ver como una realidad alterna, te la compro, ¿no? Pero también tienes que entender que esta investigación va a estar en función de, y el hecho de que esté en función de, no podemos cambiar, chicos, no podemos cambiar esta importancia de lo que nosotros hemos buscado, ¿no? No podemos cambiar una relación con. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy importante que cada uno de nosotros pueda entender si realmente cumple una función o simplemente está trabajando con lo que nosotros hemos estado brindando. Y este tipo de cosas, chicos, a lo mejor se nos hacen muy simples, a lo mejor se nos hacen muy llanas, ¿no? Pero si nosotros logramos entender realmente cómo es que se da este equilibrio funcional, pues prácticamente nosotros estamos del otro lado. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, pues porque en realidad estaríamos cumpliendo con el objetivo de la criminalística, que es el entendimiento y el raciocinio de qué? De las pruebas. Y este raciocinio y esta forma de las pruebas tiende
a generar, a nosotros como abogados nos tiende a generar un recurso formacional, un recurso por medio del cual nosotros hemos podido entender y nosotros hemos podido esclarecer qué es lo que yo estoy, ahora sí, qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo estoy entendiendo como parte de. Muchos, perdón, muchos abogados buscan esta realización infinita de, pero no se han dado cuenta, chicos, que la mayoría de las circunstancias están versadas en lo que alguien interpreta, en lo que alguien me pudiera decir, en lo que alguien a mí me va a poder exclamar y me va a poder reclamar, si tú lo quieres ver así, como parte de. Nosotros tenemos ciertas formas como parte de una recolección de evidencias. Y esas formas, chicos, a nosotros nos generan o a nosotros nos dicen qué es lo que nosotros estamos haciendo bien o lo que nosotros estamos haciendo mal como parte de. Y estas funciones, chicos, y todos estos trabajos, ¿no? Que realizan las personas, los peritos que están ahí, muchas veces a nosotros nos dicen qué es lo que tú tienes como función de, qué es lo que tú me puedes generar como función de. Y este tipo de características ahora sí tiende o se relaciona como parte de una estructura social. Y esa estructura social también trata de entender cómo es que se generaron estas evidencias, ¿no? ¿Cómo yo puedo generar una recolección exacta de mis evidencias como parte de? Y esa recolección de evidencias nosotros tratamos de preservarlas. ¿Para qué? Pues para que sean admisibles dentro de un juicio, para que realmente a mí me puedan dar una fiabilidad dentro de como parte de un recurso, como parte de, incluso si lo quieres ver así, como parte de una estructura social. Y esa estructura social también tiende a generar, sí, esta parte o este protocolo que se está llevando me es hasta cierto punto, pues, funcional. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por otro lado, tenemos el análisis de las huellas y de los rastros, yo les decía, como parte de esta forma exhaustiva de entender qué fue lo que pasó dentro de, ¿no? Dentro de ese hecho. ¿Por qué? Pues porque permite identificar a personas, incluso reconstruir las escenas de un crimen, ¿no? De un delito. Y en esta, pues prácticamente estudian todas las impresiones dactilares que se llegan a tener como parte de esa evidencia. Y esa evidencia busca el esclarecimiento de, y ese esclarecimiento únicamente te va a llevar o busca darte de la mano para que tú puedas dar y tú puedas entender cómo es que sucedieron las cosas, proporcionando ahora sí una evidencia clave dentro de, y para nosotros es muy importante que se genere esta evidencia porque la mayoría de las circunstancias son formacionales. ¿Qué quiere decir, chicos? Bueno, pues que la mayoría de las estructuras que nosotros tenemos tienden a generar un recurso específico y prácticamente esos recursos específicos vienen a formalizar lo que nosotros ya hemos visto y vienen a entender lo que nosotros ya hemos visto como parte de, ¿no? Estas funciones, chicos, con las cuales nosotros trabajamos, con las cuales nosotros hemos hecho a lo largo de estas clases, hemos hecho como que esta parte pragmática, también nos han ayudado a entender cuáles son las partes formacionales y cuáles son las estructuras por medio de las cuales nosotros hemos venido trabajando. No necesariamente, y que quede claro, no necesariamente nosotros buscamos un ámbito de recolección, ojo, no, pero sí estamos buscando que realmente se genere un, un cambio verdadero con. Este tipo de funciones, chicos, este tipo de características, muchas veces me dicen a mí qué es lo que yo tengo, cómo yo lo puedo obtener e incluso cómo puedo respaldar una situación dentro de las huellas y dentro de estas funciones que nosotros tenemos como parte de. Este tipo de características, chicos, nos lleva ahora sí
a que todo esto se recolecte, a que todo esto se dé y la parte más importante, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo estoy buscando dentro de ese peritaje? ¿Por qué, chicos? Bueno, pues porque al final del día eh, yo tengo que buscar o yo tengo que determinar un peritaje. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un reporte técnico y ese reporte técnico me tiende o me dice a mí si yo como persona estoy generando un espacio o un recurso viable dentro de. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día este tipo de circunstancias o este tipo de formalidades me tienden a mí a ayudar un cambio que se tiene o un cambio que se llega a dar dentro de un parámetro, dentro de una situación ya establecida, dentro de. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día todos los documentos que nosotros presentemos tienen que ser claros y tienen que ser precisos para que nosotros les podamos dar un fundamento en teoría imparcial, en teoría, lo digo, pero también es muy importante dentro de los procesos en materia penal para que nosotros podamos trabajar y podamos funcionar dentro de. Este tipo de características, chicos, este tipo de funciones, yo se los decía, muchas veces buscan un preliminar. ¿Qué quiere decir? Pues que buscan el estándar de. Este tipo de funciones para nosotros es muy importante porque cada uno de ellos conlleva o determina un cambio dentro de esta praxis, ¿no? Dentro de lo que nosotros estamos buscando como parte de. Este tipo de cosas o este tipo de funciones que nosotros logramos entender, muchas veces nos van a decir a nosotros qué es lo que nosotros estamos haciendo bien, qué es lo que nosotros estamos haciendo mal y la parte más importante, cómo es que yo lo estoy haciendo. Es por ello, chicos, que el sistema de peritaje tiende a determinar o tiende a buscar una relación estrecha con lo poco o mucho que yo tengo, con lo que yo estoy tratando de entender y la parte más importante, con lo que yo estoy realizando como parte de un sistema judicial. Tú vas a decir, profe, pero pues si usted no trabaja en el sistema judicial, no, pero desde ahorita que les quede claro, si ustedes no lo trabajan así, ellos no van a hacer la chamba, ¿eh? Y ellos no lo van a poder entender desde el mismo punto de vista que ustedes. ¿Y por qué se los digo así? Bueno, pues porque al final del día ellos o su trabajo de ellos es únicamente la recolección. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ya para cerrar nuestro tema, muchas veces nosotros buscamos un cambio funcional dentro de, una estructura funcional dentro de, pero también es muy importante que cada uno de nosotros busque determinar un cambio, ¿no? Que realmente podamos entender cómo es que la criminología es tan importante dentro de nuestras vidas jurídicas, chicos. ¿Por qué? Pues porque al final del día se busca esta imparcialidad dentro de la administración de justicia. Y esta imparcialidad dentro de la administración de justicia muchas veces genera por ahí como que cierto ruido con lo que nosotros estamos viendo o con lo que nosotros estamos haciendo. Y esa parte pues del ruidito que yo les estoy diciendo, es eso, realmente buscar esta parte de imparcialidad dentro y fuera del sistema de justicia. Muchos tratamos de entender o tratamos de generar un cambio, ¿no? Me incluyo, tratamos de generar un cambio en el sistema judicial, pero también nos hemos encontrado con que no siempre son viables este tipo de personas, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, para nosotros nos ha hecho un cambio, o por lo menos el sistema de criminalística nos ha ayudado a poder fortalecer algo que nosotros hemos impulsado, ¿no? Entonces, chicos, prácticamente la criminalística es esencial en una correcta administración de justicia. ¿Por qué? Pues porque te puede decir prácticamente cómo estuvieron los hechos y determinan funciones estructurales dentro de. Ojo, también ayuda a determinar y a garantizar
investigaciones, yo les decía, prácticamente investigaciones imparciales. ¿Para qué o para qué me puede servir? Bueno, pues para poder obtener una relación entre la justicia y lo que yo entiendo dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues bueno, sin más por el momento, yo me despido de ustedes, chicos. Recuerden cualquier duda, comentario, sugerencia o regaño o reclamo, pues con toda confianza, ¿vale? Con toda confianza estoy ahí en el teléfono. Ustedes no se preocupen, si no contesto de inmediato, bueno, pues ya en cualquier momento les podré contestar. Solo recuerden, chicos, cargar evidencias en plataforma. Pórtense muy bien, nosotros nos vemos la próxima semana.